Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 6 de mayo del año 2022. 3 tertulianos a distancia, uno acá. Voy con los saludos. Marcia Collazo, la primera, buen día. Buenos días para todos, ¿cómo están? Juan Grompone, ¿cómo te va? Buenos días para todos. Gonzalo Pérez del Castillo, ¿todo bien? Todo bien, muchas gracias. Saludos a todos a la audiencia y bienvenido al nuevo invitado. Al invitado de hoy. Porque tenemos a Alejandro Aval de viaje, y esta es una oportunidad entonces absolutamente ideal para que volvamos a contar entre nosotros a don Alberto Volonté. ¿Cómo te va, Alberto? Me va muy bien, Emiliano, y muy contento de estar acá. Yo diría, como cuando le preguntaron a Troilo si él estaba volviendo, sí, y dijo: yo no estoy volviendo porque nunca me fui. Con aquella voz aguardentosa de Pichuco: yo nunca me fui. Así que es una alegría verlos a todos. Empiezo por ti, Marcia, y ni que hablar con Juan y Gonzalo, donde ya hace unos años compartimos esto. Por eso es que no me siento que me fui. Además, nunca me alejé. Sí, y tú lo sabes. Y sabemos que siempre estás escuchando y es así, con tus comentarios a distancia que llegan. Así que bueno, veremos qué tal sale esto. Una tertulia que tiene características especiales por otra razón también, por lo que vamos a conversar. ¿Qué es lo que separa hoy en Uruguay a la izquierda y a la derecha? Eso es lo que vamos a discutir. Vamos a discutir a partir de esta pregunta, que es una inquietud que planteó hace ya varias semanas Gonzalo Pérez del Castillo. Entonces, primera aclaración brevemente, Gonzalo, ¿por qué proponías este debate? Y bueno, yo creo que la propuesta tiene que ver un poco con lo que veníamos estudiando de Bas Ferreira y esas falacias de falsa oposición. Yo creo que nosotros en este momento en el Uruguay estamos trancados en una serie de falsas oposiciones que no nos dejan mirar el camino hacia adelante, solucionar los problemas reales y concretos que tenemos, porque quedamos atrapados en estos mundos, ¿no?, en los que pensamos que hay un Uruguay de un lado, otro Uruguay del otro, y en el medio una grieta. Ajá. Esa es la razón de tu preocupación. Si te parece, y si les parece a los otros integrantes de la mesa, vamos a ordenar esta charla en dos partes. En dos partes. La primera, capaz que más general, ¿no? Más general. ¿Qué diferencia a la izquierda y a la derecha conceptualmente? Y luego aterrizamos en Uruguay, que es por donde tú ibas recién. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, sobre este enfoque, digamos, más amplio, Juan, ¿qué decís tú? Bueno, creo que en general se invocan distintos criterios para definir qué es lo que es derecha y qué es lo que es izquierda, pero yo quiero usar el que yo adopto conceptualmente. ¿El criterio Grompone? No, el criterio materialista. Bueno. El criterio materialista, que para el materialismo lo que existe en las sociedades de clases, son clases precisamente, y esas clases luchan, tienen intereses diferentes y están contrapuestas. Sí, no hay una falsa oposición, sino hay una verdadera oposición que se remonta a la primera aparición de las primeras sociedades de clase. Es decir, eso existía en el Egipto, existía en China, existía en Grecia, existía en Roma, existía en todos lados. Es decir, es así. Inclusive el manifiesto comunista llega a decir que la historia hasta el presente es la historia de la lucha de clases. Frase que no quiero ni defenderla ni comentarla en este momento. Bueno, entonces, yo lo que creo que la aparición de dos clases en el capitalismo, es decir, los asalariados por un lado y los propietarios de los medios de producción por otro, obliga a que haya dos bandos que defienden los intereses de esas clases. Es decir, la izquierda, en definitiva, para mí, por definición, es la defensa de los intereses y del bienestar de los asalariados. Y la derecha, por definición, para mí, es la defensa de la producción, la defensa de las empresas, la defensa de la economía. Entonces,
estas dos, pero la sociedad capitalista no termina en asalariados y propietarios de los medios de producción. Hay por lo menos lo que podemos llamar dos estamentos o dos capas intermedias. Por empezar, las clases medias. Las clases medias son muy importantes, existen en todas las sociedades de clase, tarde o temprano aparecen clases medias y son muy importantes, han tenido un papel muy importante en la historia. Y en segundo lugar, es decir, que y forman en la sociedad capitalista forman una parte muy importante, es decir, tal vez un tercio o más de la sociedad. Luego hay una última clase, que es la clase de los desclasados, la clase de los que ya no tienen nada, los que don Carlos Marx la llamaba Lumpenproletariat, es decir, que quiere decir el proletariado en andrajos, el proletariado que no tiene nada, es decir, o lo que nosotros hoy llamamos los que están debajo de la línea de pobreza. Entonces, la política en el sistema capitalista la lucha política entre los defensores de los trabajadores y los defensores de los propietarios de los medios de producción. Y hay dos sectores que miran ese proceso y que según cómo ocurran las cosas, según cuál estado de las cosas, se vuelcan sobre un lado o sobre otro. Es decir, por ejemplo, los desposeídos se vuelcan según quien les prometa más y las clases medias se vuelcan según cómo esté la economía, es decir, votan con el bolsillo, ¿no? Es decir, y a veces, bueno, y todo esto hace que es inevitable en las sociedades capitalistas la rotación de los partidos de izquierda y de derecha, ¿no? Es decir, inclusive tampoco se puede hablar de que hay una única derecha porque hay ni una única izquierda, porque hay muchas distintas maneras de defender ese tipo de sectores. Y la rotación de los partidos es una consecuencia, por un lado de la lucha de clases, pero por otro lado es para la marcha de la economía, porque un gobierno de derecha durante mucho tiempo hace que la economía esté muy bien, pero que se resienta los beneficios sociales de los trabajadores. Y un periodo muy largo de gobierno de la izquierda hace que los trabajadores tengan buenos salarios, buenas condiciones de trabajo, pero las empresas, a costa de la ganancia de las empresas, de modo que los empresarios están desconformes. De modo que esto hace que el equilibrio de la sociedad capitalista consista en la rotación de las clases. Y esa rotación ocurre en las sociedades avanzadas en un periodo que va entre 8 y 12 años, ¿no? Es decir, 8 años el caso típico es Estados Unidos, ¿no? Es decir, la alternancia del partido demócrata con el republicano. Y en los países que no poseen ese tipo de cosas, que los poseen los países te está costando encontrar el término. Y parlamentaristas, en los regímenes parlamentaristas, entonces el periodo no es tan neto, es decir, depende de cómo marche la economía o cómo marche la sociedad, ¿no? Bueno, y a todas estas ideas se opone, quiero decirlo desde ya, la idea inocente del pacto social, ¿no? Es decir, que en contra de la idea de la lucha de clases, hay quienes creen que es posible, es que la sociedad se mantiene porque hay un pacto tácito entre los miembros. Es decir, y eso yo creo que es una idea muy respetable, muy buena, muy idealista, pero muy equivocada. Gonzalo. Bueno, y además también tercera cosa es que hubo en la historia reciente países que fueron llamados socialistas y que llevaron a un fracaso completo. Es decir, países en que hubo un gobierno presuntamente de izquierda durante años y años y años, que lo llevó inevitablemente a la ruina económica, precisamente por no tener la rotación que el capitalismo exige. Bueno, eso quería hacer con una larga introducción y acá pongo punto a la primera parte. Gonzalo, ¿viste lo que propiciaste, no? Sí, no, excelente, me parece
Me parece una introducción excelente al tema. La de Juan no me esperaba menos. Yo no estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que lo que él presenta, por más de que ha sido una cosa que parece muy completa, tiene algunas contradicciones en sí. Yo creo que las clases son más de dos. Es decir, las clases hoy día están muy entreveradas. Él dice, existe así una cosa como la clase media. La clase media en la mayor parte de los países desarrollados es mayoritaria. El Lumpenproletariat en esos países es bastante menor y es de muy difícil solución. Y ese problema no lo ha resuelto absolutamente nadie. Pero la clase media sí, que consiste fundamentalmente de gente asalariada, ha traído en el mundo y en los últimos años, los últimos siglos, unos cambios muy importantes en la sociedad. Y yo no creo que eso sea el resultado de la confrontación de la clase de asalariados con los terratenientes o los propietarios de los medios de producción, porque hay una gran desproporción de número entre ellos. Entonces, me parece que el tema es más complejo que ese. Y me parece también que lo que Juan desprecia como la posibilidad de un contrato social, no es tan despreciable. E incluso las sociedades que más han avanzado en el mundo son las que de una forma u otra han llegado a un contrato social. Uh-huh. Uno de los contratos sociales es la democracia participativa. Es decir, políticamente, ¿cómo es que se eligen las autoridades? Y eso diferencia también, porque tenemos que tomar los últimos 100 años de historia, a lo que han sido las democracias liberales, que aquí se llama de derecha, de las democracias populares que eligen a sus mandatarios en una forma totalmente distinta. Así que ahí hay una diferencia política importante entre la derecha y la izquierda. Pero también está en el manejo de la economía. Para la izquierda tradicional, histórica, estoy hablando de la izquierda después de la Ilustración, después del advenimiento del siglo de las luces, de las democracias. Para la izquierda, el Estado tiene que tener un rol fundamental en la economía. Mientras que para el pensamiento de derecha moderno, que es el pensamiento, no aquel pensamiento de derecha tradicional, el de Burke, el tradicionalista, es un pensamiento liberal. Lo que tiene que privilegiarse es la libertad del ciudadano. Y eso es muy importante en todos los países desarrollados del mundo, se basa en eso. Después, en la parte social también hay diferenciaciones. La izquierda piensa, con razón, que en una democracia hay ciertas cosas, como la salud primaria, como la educación gratuita para todos, como la seguridad social, que tienen que ser garantizadas, cosa que la derecha no piensa tanto que es así. Y después hay otras cosas, como la transparencia en el gobierno. No solo importa cómo son elegidos la gente que te va a gobernar, importa también qué grado de posibilidad tiene el pueblo de controlar cómo sos gobernado. Entonces, estoy trayendo otras cosas para decir que esa confrontación de lucha de clases, que supuestamente es lo que mueve la historia, es parte del asunto. Claro, nadie puede negar. Dentro de una empresa, si el propietario se lleva los beneficios, en vez de distribuirlo en salarios para que sus obreros produzcan más y mejor, evidentemente ahí hay un conflicto. Pero yo creo que en la sociedad en general se ha demostrado, por el contrario, de que se puede llegar a arreglos que son de mutuo beneficio. Yo lo dejo ahí porque si no, los demás no pueden hablar. Alberto escucha muy atentamente, no toma nota, ¿eh? No está con su libreta de apuntes. Ya lo sabe todo. Sí. Lo dejo para el final de esta ronda. Vamos a escuchar antes a Marcia. Bueno, a ver, en primer lugar, yo comenzaría por recordar que los términos izquierda-derecha nacen de
la Revolución Francesa y sobre todo los Estados Generales y de la Asamblea, cuando por una cuestión meramente ocasional los monárquicos, digamos, se sientan a la derecha y los radicales revolucionarios a la izquierda. Y desde entonces las cosas se han entreverado muchísimo. Yo creo que acá tendríamos por lo menos que distinguir la parte histórico-analítica de este proceso, porque hay una parte histórica de la evolución de izquierdas y derechas en el mundo occidental y en el mundo entero, porque ahí tenemos a China, ¿no? De la cual ya podremos hablar. Entonces un derrotero histórico, pero también un derrotero analítico. ¿Qué quiere decir esto? Analizar a qué llamamos izquierdas y derechas y cómo se han comportado en esa historia. Esto incluye el enfoque académico y el enfoque teórico. El enfoque académico y el enfoque teórico han sido abrumadores para el caso de la izquierda. Pocas veces ha corrido tanta tinta en el mundo fuera de la Biblia como ha corrido tinta para hablar de la izquierda en el mundo. Caso paradigmático, pero hay muchos otros, Carlos Marx. Y finalmente todavía tendríamos que aterrizar en lo que son las contingencias históricas de la izquierda y de la derecha. La izquierda y la derecha vivas. La izquierda y la derecha aplicadas a contextos reales, a contextos sociales, a contextos circunstanciales. Ahí muchas veces derrapan los grandes discursos. Ahí a veces se hacen añicos las grandes ilusiones y sueños y utopías, en especial de parte de la izquierda, pero no únicamente. Es decir que antes de hablar, creo yo, de izquierdas y de derechas, tendríamos que hacer el esfuerzo de aquello que Carl Jung llamó la metanoia intelectual, es decir, un proceso de reducción de determinados aspectos de la psique, de poner entre paréntesis al menos los impulsos primarios emocionales que nos pueden orientar en este tema, porque de lo contrario no podríamos empezar ni a hablar, porque caeríamos o en la loa o en la diatriba. Y me parece que eso no sirve a los efectos de este análisis. Pero, y todavía me olvido de una dimensión que está más vigente que nunca, y es la dimensión de los actores de la sociedad. Todo el mundo habla de izquierda y de derecha, querramos o no querramos, porque por ahí hay algunos que dicen vamos a olvidarnos de estas categorías, ya es hora de que dejemos de hablar de izquierdas y de derechas. Nadie quiere hacerlo. Los políticos hablan de izquierda y de derecha, los periodistas, los analistas políticos, que tenemos muchos y muy buenos en Uruguay. Pero los votantes, además, no quieren renunciar a estos términos. Pero vuelvo a repetir, y tampoco me quiero ir por las ramas o acaparar. Una cosa es la dimensión histórico-analítica y otra cosa muy distinta es la aplicación real y práctica de estas cosas en este largo camino, ¿verdad? Bueno, en ese plano justamente aparecen algunas consultas que hacen oyentes. Tengo acá un mensaje que manda Irene que dice, ¿y las pymes? ¿Los titulares de las pymes? ¿A qué clase pertenecen? O, si lo vamos a ubicar del lado izquierda, derecha, ¿dónde están? Son propietarios de empresas, pero trabajan codo a codo con sus empleados. Clase media. Bueno. Esa pregunta era para Juan. Les digo de verdad que no creo demasiado en esa categoría de las clases. Ya no creo demasiado en eso. Bueno. Se ha entreverado demasiado el mundo. Bueno. Y después también, entre los mensajes de los oyentes, encuentro este de Juan, que va para otro lado. Cita a Wilson Ferreira Aldunat. Llegué a la conclusión de que no hay gente de derecha o de izquierda, hay gente honesta y gente deshonesta. Bueno, pero ya que mencionó a Wilson, escuchemos a Alberto, al blanco de la mesa. Si juegan truco, ustedes deben saber que el pie no lleva ventaja, pero tiene un beneficio. Jugó el mano y después los otros dos. Y de acuerdo a cómo viene, él va a jugar sus cartas. La verdad que me encantó hasta el orden, porque Juan, no tengo que decir ahora el aprecio intelectual que te tengo. Enfocaste
el tema muy bien. Después Gonzalo lo aterrizó y puso los matices correspondientes. Pero debo decir, no por inclinarme, sino porque el planteo de Marcia me pareció que va, y ella lo dice, más a la reducción de un tema tan complejo, que lo que no se puede es reducirlo, porque además este tipo de programas, porque hay que pensar en los que nos escuchan, no nos vamos a escuchar entre nosotros. Y para los que nos escuchan, que es lo más importante, es por lo que nos convoca en perspectiva. A propósito de lo que nos escuchan, te cuento, vienen muy cautos, están, no digo callados, pero algo parecido. Los mensajes están llegando por cuentagotas. Hay diferencias con otras veces, con otros temas, ¿no? Se explica. Porque cuando tú me decías que yo escuchaba y no anotaba, después me atrapó la exposición tanto de Juan como la de Gonzalo, como la de Marcia, y que además tuvo un orden, es como si hubieran estado preparados. Ah, todo muy organizado casi. No, bueno, pero una organización espontánea. Las mejores organizaciones son las espontáneas, que llevó a 3 enfoques, pero que se complementaron, y yo me quedé con el último, que es el que hay que buscar la manera de transmitirlo para que el que nos escuche en un tema tan amplio, que no es porque unos sepan más que otros, no es porque los eruditos o los historiadores o los sociólogos o en los últimos años los politólogos, sino que hay que buscar la simplicidad de la reducción, me encantó Marcia eso, de temas tan complejos, tan abarcativos. Yo, mientras todos exponían en un libro que seguramente a muchísimos nos ha impactado en los últimos años, De animales a dioses, pensé en aquello de si la historia enfocada del punto de vista materialista es la historia de las clases. Yo creo que las clases ocupan un lugarcito muy pequeño en la peripecia humana, desde que éramos animales hasta creernos dioses, y ahí empezamos a tropezar. Mientras fuimos animales anduvimos mucho mejor. Entonces yo me quedo con esto. Esto es complejo, hay que reducirlo, es un mix de información histórica que no podemos eludir, que se puede perfectamente hacer arrancar, como tú lo señalaste, Marcia, como consecuencia de la Revolución Francesa, y estamos a fines del siglo XVIII, comienzos del XIX. Después tenemos todo ese rico, casi decisivo para la historia, siglo XIX, donde aparece no Marx, sí está Marx ahí, pero hay veces que los seres humanos simplificamos y creemos que lo que escribió Marx y dijo Marx y la historia como era Marx. No, era un estado de la sociedad que pensaba cosas muy parecidas a Marx, y Marx tuvo el talento y la virtud de escribirlas y de decirlas. Y la otra cosa, no se van a enojar Juan y Gonzalo de que yo siga citando a Marcia, porque sé que son buenos amigos. Lo que se ha escrito sobre la izquierda en general, sobre la palabra izquierda, es inmenso. En el siglo XIX y en el XX, inmenso, infinito. De la derecha nunca vi escribiendo ningún texto. No conozco alguien que haya escrito un libro diciendo: voy a decir que la derecha en realidad se preocupa por los intereses de esto, lo otro, de lo de más allá. Lo que yo he visto es que los dos grupos, y ahí vengo a mi país y dejo esto aquí para la segunda parte, es que hay una gran confusión. ¿Cómo que una gran confusión? Claro, porque como nuestro país es centrista, felizmente, resulta que el centro, y aquí no hablo de clases, que ocupa tanto espacio, en el centro se dan cita muchísimos izquierdistas y muchísimos derechistas. Entonces, como los abarca el centro, un izquierdista a veces no se da cuenta que es de centro y un derechista no se da cuenta que es de centro. Y cuando llega las de votar, ahí hay que ver
si votan a la izquierda o a la derecha o a otros factores, y en el caso uruguayo, a un tema que vamos a analizarlo después. Mirá, le puso sal y pimienta y le puso expectativa. Algo... ¿De qué estará hablando? Bueno, Alberto ya enfiló para Uruguay. ¿Cerramos acá entonces con las consideraciones generales? No, pero ojo que también tenemos un reloj corriendo, ¿eh? A ver, sí, les doy la palabra, pero no se me endulcen demasiado porque las intervenciones han sido muy largas ya. Sí, tratemos de ser breves. A ver. Sí. Yo quería decir que recordemos que ni la derecha ni la izquierda política, ¿verdad?, se han dotado de contenidos pragmáticos, hago énfasis en esto, pragmáticos, continuos y relativamente estables. No lo han hecho, señoras y señores. Esto no tiene nada que ver con nuestros ideales, no tiene nada que ver con nuestros sueños del hombre nuevo o de lo que ustedes quieran. Carecen de contenido estable a escala histórica, a escala coyuntural, ¿verdad? Es decir, para hablar de izquierda y de derecha tenemos que hacer recortes en tal lugar, en tal tiempo, y ver qué pasó. Exacto. Acá no hay categorías universales estables, en primer lugar, porque obviamente, a ver, en la URSS no podemos decir que triunfó la idea marxista o siquiera el modelo marxista-leninista, que es otra cosa, que no es lo mismo. No podemos decir tampoco que triunfó la idea de la igualdad, ¿no? No hablemos de la libertad. No podemos decir que triunfó la idea de la igualdad. El peronismo en Argentina, por hacer un picoteo y ya me callo la boca. El peronismo en Argentina, que fue un movimiento populista, no fue de izquierda y habló de los descamisados, fue de derecha. Por otra parte, China, que soy un gigante comunista en el mundo, en China impera, por lo menos de puertas para afuera, la ley del libre mercado, ¿verdad? Son los campeones del capitalismo en muchos sentidos. Los chinos hoy son comunistas. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero revolver para confundir más las cosas, simplemente quiero volver a lo que dije antes. La descripción que hagamos de cualquier izquierda y de cualquier derecha tiene que ser coyuntural a un lugar y un tiempo. De lo contrario, nos ahogamos en el océano de las confusiones. Después veremos los contenidos más menos identificatorios, por decir así, más que nada de la izquierda, porque las derechas no tienen contenidos identificatorios tan conocidos, tan diáfanos, por decirlo así, como los que ha pretendido tener la izquierda. Si yo puedo agregar algo a eso antes de darle la palabra a Juan. Sí, cómo no. Yo estoy totalmente de acuerdo con Marcia, que lo que está faltando justamente es poner las cosas en su contexto histórico. Sin duda, la izquierda ha sido esa fuerza revolucionaria que quiso cambiar el mundo, que quiso quitarle el poder a los monarcas, a los terratenientes, a los capitalistas, a los dueños de los medios de producción, de hacer un mundo más justo. Eso no cabe la menor duda. Mientras tanto, el discurso de la derecha, históricamente, fue el discurso de mantener el status quo, mantener las cosas como estaban, porque les era de beneficio a la clase social dominante. Eso no cabe la menor duda, pero yo creo que en los últimos 100 años el panorama se ha complicado enormemente. Y creo que tenemos que volver a ver este mismo problema, tomando la izquierda como decir, bueno, la izquierda es el discurso de la igualdad. Y la derecha, que a diferencia de Marcia, yo creo que muchos pensadores liberales, desde Adam Smith hasta acá, han hecho una enorme contribución a lo que es el concepto de libertad en una sociedad y a privilegiar eso. Y yo creo que tenemos que hacer un análisis tomando en cuenta que en esta etapa, y tomando en cuenta también de que hubo 100 años de vamos a llamarle leninismo, estalinismo, para no ofender a Juan, que dejaron su marca en el mundo, y entonces hacer un análisis crítico de ese periodo y ver, bueno, ¿qué quiere decir ahora izquierda y derecha? Y es donde yo creo que se provoca la falsa oposición a la que me referí. Ahora sí, Juan. Yo quiero referirme a algunas
algunos puntos que se han tratado aquí, que el cual quiero precisar o contrastar. Que la Revolución Francesa fue un modelo típico de la lucha de clases, es decir, el tercer Estado levantándose contra la nobleza. Por de ahí que los términos izquierda y derecha se han sido adoptados como sinónimos, porque en las revoluciones capitalistas anteriores no había esa clasificación tan neta. Bueno, la democracia proviene de la lucha de clases. Pensemos en la primera constitución de este planeta, que es la de Estados Unidos. En esa constitución, los votantes eran los hombres mayores de edad propietarios. Eso era absolutamente aristocrático, es decir, ¿qué estaban diciendo? Somos la representación de la clase de los propietarios. Pero precisamente la lucha de clases fue la que fue incorporando paulatinamente, por ejemplo, a los que no tenían deudas con el Estado, es decir, que no eran propietarios, fue incorporando a los esclavos liberados, fue incorporado finalmente a las mujeres, por ejemplo. Todo eso ocurrió paulatinamente y no ocurrió por gracia de Dios, ocurrió porque se lo fueron arrebatando luchas populares, por ejemplo, las sufragistas para el caso de las mujeres. Bueno, China está recorriendo un camino desde el socialismo de Marx hacia un capitalismo liberal, es decir, está recorriendo ese coso. El camino ese lo comenzó Deng Xiaoping luego de la muerte de Mao, y va avanzando. Es decir, lo único que falta en ese momento es que en determinado momento esa minoría que es el Partido Comunista de China, declaren que no existe más, como pasó en la Unión Soviética. Y eso va a pasar, creo que lo voy a ver, creo que todavía me quedan años de vida como para poderlo ver. Y por último, que hay teóricos de la derecha, por ejemplo, von Hayek y todos los economistas, los economistas vieneses, los economistas de la Escuela de Chicago. ¿Cómo no va a haber? Hay cantidad de teóricos de la derecha y que definen perfectamente, con su idea de libertad económica, de la libertad de mercado, definen precisamente la libertad de empresa, que es lo que están haciendo, es decir, apoyando a ese sector. Pero eso es liberalismo, más que nada, Juan. No es derecha, es liberalismo. Liberalismo económico. Claro. Yo simplemente constato cosas que han pasado. Porque una cosa es saber de algo y otra cosa es conocer los episodios. Yo me quedo en un conocimiento de los episodios. Lo que digo que la derecha, como una forma de pensamiento, de ideología, no tiene pensadores que hayan escrito tanto como excelentes pensadores que han escrito sobre la izquierda. Ahora entendí. Eso es lo que es claro. Pero también digamos que podemos, a mi juicio, por Dios, caer en la confusión que el tema se reduce estrictamente a lo económico. Y no. Bueno. Aunque lo económico es tan central en la vida del hombre, del ser humano, mejor, no es tan decisivo. Yo diría que ocupa una parte, pero no toda. Y ahí es que tenemos que ver dónde está el tema de la derecha y la izquierda. Si no, una cosa es reducirlo como pidió Marcia y otra cosa es simplificarlo y quedar en la economía. Y acá, y en Uruguay, ¿cómo estamos hoy en esta materia? Por ahí vamos a ubicarnos en la segunda parte de la discusión en esta tertulia monotemática.